ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Son las 9:30 de esta mañana, viernes 2 de agosto. Qué rico está el día. Yo sé que a algunas personas no les gusta el clima un poco nublado, pero bueno, está lindo el día, aprovechen. Y cuídense también, ya saben, este fin de semana va a haber mucho calor y hay advertencia de exceso de calor. Siguiendo un poquito con el tema que tenía conversando en el segmento anterior, vamos a hablar sobre quiénes pueden votar legalmente. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque lamentablemente sucede y también hay mucha mala información. Hay mucha información errónea que se está dando y muchos casos en las Cortes Federales porque justamente los partidos políticos están diciendo que otro partido político tiene a personas ilegales votando. Y para eso me acompaña el abogado de inmigración Patrick Lindemann. Abogado, good morning. How are you? ¿Cómo estás? I'm very well. Good morning. Está muy bien el abogado porque es un tema que vamos a tratar que nos gusta y vamos a tratar de darle la información que usted necesite para que hable también con la gente y usted tenga esta información porque saber es poder. So, we have to talk about this even though it seems that it's not a topic, but it is. Who can vote in the next election on November 5th? And first of all, remember that you must be a U.S. citizen to vote. Lawful permanent resident card holders and the undocumented cannot work. Cannot vote. Le pregunté quiénes pueden votar para empezar la conversación y me dice solamente los ciudadanos americanos nacidos o naturalizados pueden votar. Los que tienen un permiso de trabajo, un permiso humanitario o los que son ilegales no pueden votar. And it's important, you're going to hear a lot in the campaign season that millions of undocumented individuals or LPRs have voted. That is untrue and there's no facts to support that. Algo que aclarar también es que hay mucha información que dijeron que muchos ilegales o personas indocumentadas o o los que tienen la green card o solo el permiso de trabajo votaron en las elecciones anteriores y eso es mentira porque no lo han podido probar. Hay cerca de 200 demandas a nivel nacional ahora mismo y continúan tratando de probar, dicen que tienen pruebas de que las personas que no son ciudadanas han votado, pero esto no ha sido probado en ninguna corte. Sin embargo, el tema continúa porque no sabemos. Why do you think is this still on in some organizations saying that people that are not citizen voted? Because it's a political issue. Both parties in our country are clearly divided, and so it is great to get their voters out. Porque es un tema político, es una situación que ahorita está, como decimos, candente. ¿Por qué? Porque es una manera de llamar la atención de los votantes, es una manera de que las personas que no están afiliadas a un partido o el otro o llamen la atención de esas personas y también para que la gente salga a votar. And one thing that I think it's important for your listening audience is Nevada is known as a swing state. And whether the president wins the state of Nevada can come down to a couple of thousand votes. Algo también que es importante saber es que Nevada es un estado que le llamamos en español decisivo, o es un estado que puede tanto ganar republicano o demócrata, porque la diferencia de votos puede ser de 100, de 1000 o mucho menos. Y por eso es que este tema sale a la luz, porque muchas campañas políticas, y esto lo voy a explicar, el abogado no lo dijo, pero yo lo voy a explicar porque tengo amplio conocimiento, he cubierto elecciones por cerca de 20 años ya, y esto es tema crucial. Cuando usted va a llegar, and I'm going to explain how exactly the vote happens that day. Cuando usted va a llegar a votar siendo ciudadano, lo primero que hacen es le piden su identificación. Usted no puede votar si no está registrado. Y si usted
no es ciudadano, no se puede registrar. O sea, causa y efecto, como le llamo yo. Usted no puede parir un hijo si no está embarazada, fácilmente. Entonces, ese es más o menos el punto. Usted no puede votar si no está registrado. Y para registrarse le piden su documento de que usted es ciudadano americano. El DMV obtiene esa información cuando usted se va a registrar un vehículo o a obtener su identificación. En el Departamento de Elecciones verifican con una base de datos a nivel nacional. En muchos lugares piden el pasaporte. Entonces, es un poco inverosímil pensar, pero ocurre. Ha ocurrido en el pasado, en donde en algunos lugares personas que no son ciudadanas han votado. So I did explain how the registration process work and what happened when you go to vote, a voting location. But it did happen in the past that people that are not citizen voted. If you're, in a few cases. Right, and it's a very small number, but people need to understand if you're not a U.S. citizen and you vote, you could be prosecuted in federal court, if it's federal election, as well as a state court, and you could lose your ability in the future to naturalize. Es importante, ha pasado mínimamente, como dijo el abogado, y son casos muy especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, uno donde le hicieron votar, o una persona que no está bien de sus facultades mentales votó. Y bueno, ahí fue un problema de que los trabajadores en ese lugar no se percataron bien de su información. Y lo que explica el abogado es que si una persona que no es ciudadana americana vota, es un proceso federal en donde usted puede recibir una multa federal y también una multa estatal y le puede quitar la habilidad de convertirse en ciudadano americano en el futuro. And clearly, after the former president had hundreds of lawsuits filed on voter fraud, they were all dismissed. And one has to remember, when they talk about voter fraud, it could be U.S. citizens voting multiple times as well. Algo también que dice el abogado es que el presidente anterior, Trump, ha presentado varias demandas, cientos de demandas en diferentes cortes de que han ocurrido votos falsos de personas que no son ciudadanas, y todos esos casos han sido desestimados porque no existían pruebas. Ahora, cuando se habla de fraude de voto, lo que ocurre usualmente es que un ciudadano que vota múltiples veces. Now, in Nevada, there is currently an initiative on the ballot that will require, in order to vote, Identification. an ID with picture. And, for example, they won't accept a driver's authorization card. It's going to have to be a driver's license or a government-issued ID. En el estado de Nevada tenemos una ley estatal especialmente para votar que se requiere que a la hora de sufragar, cuando usted llega al lugar, al centro de votación, presente su identificación del estado o de Nevada en este caso, o un pasaporte. No aceptan la tarjeta de autorización para conducir que se le otorga a los indocumentados, o no aceptan otro tipo de identificación, ya sea el de electores de otro país, la cédula de identidad en el caso de mi país y otros países sudamericanos, o un certificado de nacimiento. Se requiere la identificación o el pasaporte porque si usted se ha dado cuenta, su identificación ya tiene un código de barra, que ese código de barra se escanea y sale toda la información en una base de datos que yo ya le conversé hace unos minutos, y con eso usted puede votar. Ahora, también sucede, y a mí me ha pasado como votante, cuando yo voy al sitio de votación, lo que hacen es escanean mi tarjeta electoral, mi ejemplo de votación que yo llevo, porque atrás ese libro tiene también un código de barra, y también me piden mi identificación. It will not be required for this election.
or the election after, because it requires the voters to approve the photo ID requirement 2 times, because it's changing the Constitution. Algo que no expliqué, lo que él dijo anteriormente, es que no se requiere una identificación con fotografía o no se requiere tanto, digamos, un documento o el otro. Ahora, hay una propuesta de ley en el estado de Nevada que los legisladores aprobaron en la sesión anterior que requeriría que los votantes presenten una identificación con fotografía y se haga un escrutinio más conciso a la hora de votar, ¿no? Se verifique si, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, si Rosana Romero es la que está votando y si hay una fotografía en la identificación, que me miren a la cara y que me reconozca también la cara, ¿no? Entonces, esa propuesta de ley, para que se haga ley, de acuerdo al proceso de Nevada, los votantes en las próximas elecciones y en la siguiente, o sea, en 2 ciclos de votación, tienen que votar a favor de esa propuesta. Espero que me entiendan. Quieren que se haga un poquito más estricta a la hora de votar la presentación de una identificación con fotografía y quizás 2 identificaciones. Sí, pasó esa propuesta, pero los votantes tienen que decidir si eso se hace o no se hace. ¿Por qué? Porque la mayoría de las propuestas de leyes tienen que aprobarse por los votantes 2 veces en 2 ciclos de votaciones. And I'm encouraging those who are lawful permanent residents to try to naturalize as quickly as possible. So if you've had a green or a lawful permanent resident card for 5 years, you can naturalize, or if you're married to a U.S. citizen after 3 years. El abogado le pide a los que tienen ya la posibilidad de convertirse en ciudadanos americanos, ya tienen los requisitos cumplidos, como por ejemplo haber tenido la Green Card por 5 años o más, o estar casado con un ciudadano o ciudadana americana por 3 años o más, que agilice su proceso de ser ciudadano. It's a real simple process. The other thing is, due to the time that it takes, you won't be able to vote in this national election. There's not enough time left. Ahora, algo que aclarar también es que si usted ya cumplió con esos requisitos y quiere votar en las próximas elecciones y no ha sometido su documentación para volverse ciudadano, probablemente es que no le llegue a tiempo y usted no cumpla a tiempo los procesos para ser ciudadano, porque ya quedan 90 días. Now, let's talk a little bit about the process. Again, I know we know this, right. We talk about it, but how long right now it takes for someone to become a U.S. citizen once they submit their documents? I've done a lot recently, and it was taking approximately 8 months. Okay. Dice el abogado que ha hecho varios en los últimos tiempos y toma aproximadamente 8 meses. And it just depends how complicated the application is. So, for example, if you've committed crimes, we have to explain those. But generally, you're looking at less than a year. Generalmente hay que explicar algunos procesos, especialmente si una persona cometió un crimen menor o hay un caso complicado en su documentación, en su proceso, y puede tomar hasta unos meses más, pero generalmente es menos de un año. And oftentimes I get asked by clients, it's like, well, I've had my lawful permanent resident card for a long time. Why should I become a U.S. citizen? It's because you can't be deported or removed from the United States if you're a U.S. citizen, unless they denaturalize you because you lied on your citizenship application. So that's very difficult. Uh-huh. Dice que muchas veces sus clientes le preguntan ¿por qué yo me tengo que hacer ciudadano americano cuando ya tienen por muchos años su permiso de trabajo o su green card y ya pueden someter su documentación para convertirse? Y lo que dice el abogado es, obviamente sabemos, tiene muchos beneficios ser ciudadano americano. Y segundo, más importante, dice el abogado que todavía le pueden deportar por alguna razón si usted solamente tiene su green card o permiso de trabajo, especialmente si mintió
en el proceso de documentación para volverse americano o para tener su green card, which is very important for people to know. Absolutely. And not only that, you may be entitled to more benefits. Certain federal benefits require that you're a U.S. citizen. Claro, y como dice él, a lo mejor usted podrá recibir más beneficios federales siendo ciudadano que cuando no. Por ejemplo, si usted trabaja, I'm going to give an example of someone who works for 20, 25 years and they want to retire, but they're not citizen. What happens? So, lo que voy a explicar ahora es, si usted es una persona que tiene su green card o permiso de trabajo y no quiere hacerse ciudadano americano porque se siente muy patriótico hacia su país, porque no quiere perder la nacionalidad de su país, porque quiere regresar a su país, porque tiene miedo de perder su casa en su país, o porque su vecino, su compadre o su persona favorita le dice que no lo haga por algún motivo que no tiene relevancia. Una de las razones principales que usted se tiene que hacer ciudadano americano es que si usted quiere recibir su beneficio de la jubilación y retirarse a su país o retirarse aquí, tiene que ser ciudadano. Usted no puede cobrar su jubilación de Estados Unidos si no es ciudadano. Yo no sé si usted sabía eso. Hay mucha gente que todavía hasta ahora duda de esa situación. Señoras y señores, si usted no es ciudadano americano, no va a recibir un solo centavo de los 20, 30, 40 o 50 años que trabajó en este país. And sometimes people don't want to naturalize because they believe that they must be able to read and speak in English, and that's not necessarily true. Y hay personas que piensan que no quieren hacerse ciudadano o tienen miedo porque creen que tienen que leer y escribir completamente en inglés, y el abogado dice que eso es mentira. There's for people who've been in the United States for a long time, they may be able to waive the English requirement, and the longer you are here, there may be less questions you're asked of you. That's why you need to either consult with an attorney to see is, hey, I only speak Spanish, can I still naturalize? Claro, hay situaciones en donde cuando usted llega a ese proceso que simplemente se tiene que aprender algunas preguntas o algunas maneras de contestar, y hay situaciones en que el examen o el proceso se tiene o se puede hacer en español. So when you have your interview with the government regarding your naturalization application, we will advise you whether you must speak English or Spanish, the types of questions you'll be asked, so that we prepare you so that you can become a U.S. citizen. Correcto. Cuando usted llega al proceso de que tiene que ir a su examen, ahí mismo le van a preguntar qué usted si sabe hablar o entiende inglés o si puede contestar. Entonces, lo que va a pasar es que usted va a recibir indicaciones de su abogado para poder prepararse para su examen. Y hay preguntas que son muy específicas y hay respuestas que usted se tiene que aprender también. And hopefully in the future, if there's another bipartisan immigration bill, that will make it easier for people to become U.S. citizens. Hay momentos también que usted debe saber que el proceso de hacerse ciudadano puede cambiar o puede variar de acuerdo a su situación. Cada situación de una persona es difícil. And if you may, I like to extend my comment here because it happened to me. When my mother and my father, they applied for the citizenship a couple years ago, maybe 6 or 7 years ago. My dad speaks English, not fluently, but he was, he understood and everything. But my mom understand maybe half of it, Right. but she was afraid. What happened was, since we have in my country a different language than Spanish that is official, which is Guarani, my mom and I speak more Guarani than Spanish. So we present a case that she doesn't speak Spanish. Right. Since they didn't have any translator in Guarani to English, I was the one who translated for my mom. And my mom, nobody could prove what she was saying is,
So there's many cases. Lo que estoy explicando al abogado es que en el caso particular de mi familia, nosotros por tener una lengua oficial diferente al español, que es el guaraní, presentamos el caso de que mi mamá no habla bien español, que solo habla bien guaraní. Entonces, como no tenían un traductor en guaraní en el Departamento de Inmigración aquí en Las Vegas, yo como su hija y como hablo fluido guaraní, tuve que hacer de intérprete con mi mamá y fue más fácil. Ahora, it wasn't that easy Right. as people think, but I was there to help. And that's important because you can bring an interpreter or you can ask USCIS to provide one. But I always think it's good if you have an interpreter because dialects are different and maybe the immigration officer speaks Spanish, but there's dialects. Es importante lo que el abogado dice, y eso yo aprendí muy bien. Es importante que usted le presente el caso a USCIS, que su abogado diga, porque hay muchos dialectos también. México has like 60 plus dialects, Right. ¿ya? Muchos dialectos, por ejemplo, en México, Guatemala también, países que no son latinoamericanos. Así que es importante que usted conozca su proceso. I actually did a naturalization interview where the individual spoke English, but the way the questions were being asked confused her. And so it was they allowed me to simplify the questions for her. Hay también casos que el abogado dice que aunque su clienta hablaba inglés y entendía inglés, la manera en que formulaban las preguntas le confundía. Entonces el abogado tuvo la oportunidad de estar ahí con ella adentro y de hacerle la pregunta más directa para que ella entienda. So are they allow you as a lawyer to be there? Yes, generally they don't allow us to interfere. Okay. But in this particular case, I knew my client wanted to answer the questions, and he kept repeating it. But the way the questions, so he allowed me to reword the questions, and it was the question is, was she willing to take up arms in support of the United States? Well, she understood arm like mano, brazo. Well, she actually thought that she was going to require to take a gun and protect America. So no, la manera que formulan las preguntas algunas veces es un poco difícil al entender la traducción porque, como explica el abogado, en algunos casos le dejan a ellos estar con sus clientes y a hacer algo con ellos ahí o reformular la pregunta, pero en otros casos no. Ahora, just to close this conversation, then something to highlight from today's. I think the most important thing is that if you have the ability, naturalize as quickly as possible, especially if there's changes in the immigration laws in the future. Once you're a U.S. citizen, you are a U.S. citizen. And if you have any questions, consult with an attorney to see if you're eligible, and we'll walk you through the process. La cosa importante que él quiere dejar como mensaje de esta conversación es que si usted ya cumple con los requisitos para hacerse ciudadano americano, que actúe lo más pronto posible, hágase ciudadano americano, porque hay muchas reglas de inmigración que están cambiando y él vaticina que van a haber muchos cambios más, especialmente si se cambia de gobierno, y también no sabemos cuáles son las nuevas leyes que se van a estar sometiendo y aplicando en los próximos tiempos. Thank you very much, sir. We'll see you in 2 weeks. All right, sounds good. Thank you very much. Gracias a ustedes por escuchar y estar presente en Platicando con Rosana Romero. El próximo viernes vamos a estar hablando de temas más importantes y por supuesto también de lo de la política. Vamos y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.